Buenos días y bienvenidos a este webinar para OED. Es un placer traerles, como siempre, herramientas de gran valor para sus negocios. Como aliado a su negocio, bueno, hoy traemos un excelente tema y es la radiografía tributaria de su empresa. Y por supuesto, hoy nos acompaña uno de los expertos en la materia. Si su empresa posee síntomas tributarios que pueden generar riesgos a futuro, sabe cómo aliviar y corregir esos síntomas, está listo para ese cierre del 2020. Para eso hoy nos acompaña Pablo González, experto en la materia. Bienvenido, Pablo. Buenos días, María José, y a todos los que atienden a este webinar. Otra vez estamos por acá acercándonos al cierre fiscal y desde ya es bueno estar analizando qué síntomas tenemos como empresarios, como empresas, que podemos atender a tiempo para evitar algún riesgo fiscal que puede salir bastante oneroso, a pesar de que, bueno, la economía no anda muy bien. Imagínense lo que sería afrontar un ajuste tributario o alguna multa por un incumplimiento. Así es. Sabemos que es un tema bastante interés, así que los invitamos a realizar sus consultas. Acá con mucho gusto vamos a ir aclarando en compañía de Pablo todas las dudas que tengan al respecto y por supuesto hemos trabajado en este tema a fondo para ojalá que les quede clarísimo todo el tema y este cierre fiscal sea más sencillo para ustedes. Bueno, ya entrando en la materia, Pablo, ¿qué es una radiografía tributaria para mi empresa? Básicamente tenemos que tener claro que una empresa y cualquier negocio es como si fuera una persona, solo que tal vez no es tangible, sino que es intangible. E igual puede presentar síntomas y comportamientos que pueden denotar que no está 100% saludable y sobre todo en temas financieros y contables y además de impuestos, esos síntomas pueden repercutir en un pago indebido, una multa o un interés que se genere por una falta de atención y falta del deber de cuidado. Entonces, evidentemente, uno como asesor recomienda siempre a los comerciantes, emprendedores, empresas sin que importe su tamaño, que cada cierto tiempo estén revisando, haciendo un análisis interno de cuáles son sus comportamientos normales y cuál comportamiento resulta atípico a efectos de tomar acciones, porque tal vez un comportamiento típico denote que algo no estamos haciendo de manera correcta. Entonces, básicamente, el tema de una radiografía es tomar a la compañía, a la empresa, y hacer un análisis, y conviene hacerlo con un tercero. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que está en el día a día pase por alto algún tema que una tercera persona que no conozca la empresa en su operación ordinaria, sino que más bien llegue como un asesor independiente a revisar qué vería un auditor fiscal si más bien viene él a revisarme para que yo evidentemente anticipe esta actividad y pueda prevenir un litigio que puede ser bastante oneroso defendiendo un ajuste que tal vez pude haber evitado desde el inicio. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que realizar o más bien para iniciar esta radiografía? Lo que importa es tener en cuenta un comparativo. Entonces, claramente, históricamente tenemos los estados financieros y las declaraciones de renta que hemos venido presentando paulatinamente, es decir, desde que la empresa o el negocio está en marcha. Entonces, a partir de esa fecha, podemos ir comparando cuáles han sido las variables ordinarias en esa operación. Las fluctuaciones en los cambios de comportamiento, cuando vendemos más, cuando importamos menos, cuando vendemos menos, cuando hay menos créditos fiscales, cuando hay menos reportes en el sentido de proveedores o clientes, siempre esto va a llegar ahora en tiempo real al Ministerio de Hacienda con el tema de facturación electrónica, en el corto plazo con los famosos CABIs. Todo esto va a ser parte de una base de datos que el Ministerio de Hacienda ya está formando y analizando. Entonces, cualquier comportamiento atípico, Hacienda va a preguntarnos. Y sobre todo, estamos en una época en que Hacienda está optimizando los sistemas y probablemente ya haya empezado, y como lo hemos visto con algunos contribuyentes, a preguntarles por qué alguna diferencia en respecto del IVA, respecto de renta, por qué ha venido mensualmente tal vez reportando algo y a fin de periodo ese reporte de compras o de venta no calza con lo que declara en renta.
y entonces debemos de anticipar que estas diferencias pueden ser perfectamente justificadas, pero no es nada más mediante un decreto de viva voz, sino con el debido soporte documental de por qué hay una diferencia en los montos liquidados. Entonces, básicamente, el hecho es tomar números, ver atípicamente qué se ha movido de un periodo a otro, a pesar de, evidentemente, que tenemos una variable nueva de este periodo fiscal, que es la pandemia, que muchos negocios han repercutido en sus ventas, pero básicamente es eso, analizar desde el punto A al punto B cuál ha sido la variación que puede denotar alguna práctica típica que pueda surgir en un impuesto. Ujú. ¿Cuánto tiempo me puede demorar realizar esta radiografía? ¿Se habla de algún periodo ya determinado? ¿Con cuánto tiempo tengo que prepararme o tengo que establecer mi recurso, digamos, para realizar este tipo de radiografías fiscales? Claramente tenemos que tomar en cuenta cuáles son los cumplimientos que debemos cumplir ante terceros. Entonces, el máximo cumplimiento sigue siendo, a pesar, digamos, de que entró el IVA y es un reporte mensual, el máximo cumplimiento que tiene una empresa a nivel de compliance en impuestos es presentar al fin de periodo sus resultados ante el Ministerio de Hacienda. Entonces, este periodo tiene una variación importante respecto del anterior y es que va a cerrar en diciembre 31. Recordemos que típicamente cerramos en 30 de septiembre, pero a partir de la Ujú. entrada en vigencia del plan fiscal el año 2019, todos los periodos fiscales se corrieron para que cerraran con año calendario y el 31 de diciembre es el último día de ese periodo. ¿Qué pasa ahora? Muchas compañías, antes de la entrada en vigencia también de lo que se conoce como factura electrónica, podían realizar algunos ajustes, tal vez intercompany, tal vez con terceros, antes del cierre del periodo fiscal, trasladando inventario, trasladando saldos, financiando operaciones, recogiendo cuentas por cobrar, liquidando cuentas por cobrar, pero esto evidentemente cambió porque antes teníamos un plazo tal vez un poco más flexible porque esta información no estaba en tiempo real reportada al Ministerio de Hacienda. Ahora tenemos que Ujú. reportar con sistemas, bueno, como los que conocemos, que están integrados directamente en la contabilidad con el sistema de facturación que va hacia el Ministerio de Hacienda. Cualquier reporte, incluso un movimiento financiero, debe ser reportado y es reportado ante el Ministerio de Hacienda, por lo cual la capacidad de ajuste es limitada. Entonces, ¿qué conviene? Tenemos suficiente tiempo ahora, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 4 meses completos, que podríamos empezar a hacer un análisis de cuál ha sido el comportamiento de mi compañía. Y a partir de ahí, definir con la ayuda de un tercero independiente que conozca el negocio, pero que no esté en el día a día involucrado para que tenga ojos objetivos a la hora de analizar los números, no entrar en un riesgo tributario. Sobre todo Ujú. ahora con la pandemia tenemos transacciones atípicas en las cuales para garantizar el flujo de caja de una compañía, puede ser que alguna compañía haya dispuesto de activos, sacado de activos, liquidado cuentas por cobrar con descuento de facturas, temas relacionados con financiamiento intercompany, temas relacionados con venta de inventario a menos del costo, por un tema de que yo quería liquidez y tuve que sacar eso a pesar de que no tuve utilidad. Entonces, todas esas transacciones que a lo largo del periodo y producto de un hecho que no estaba para nadie presupuestado, hay que documentarlas, porque el resultado de este periodo puede repercutir y va a repercutir en los periodos subsiguientes. Estábamos comentando con algunos clientes que no es un tema nada más de decir, este año tuve pérdidas y fueron tantas, sino que es documentarlas, porque las pérdidas a partir de este periodo fiscal pueden ser diferidas en 3 periodos fiscales consecutivos para la mayoría de las compañías. Entonces, a pesar de que este es un mal año, tal vez la parte positiva es que este mal año podemos utilizarlo como un crédito fiscal para los 3 años consecutivos siguientes y deducir como parte de un alivio esa pérdida que este año ocasionó en el ejercicio. Muy bien, bueno, y hoy estamos conversando sobre radiografía
tributaria para mi compañía. Hoy estamos acompañados de Pablo González, director de impuestos de Esfera Legal. Invitarlos también a realizar sus consultas. Al final de la presentación vamos a estar evacuando cualquier duda que tenga. Sobre todos estos síntomas, digamos, que puede presentar mi compañía durante esta radiografía, ¿cómo es posible corregir durante este proceso algunas de estas situaciones que nos encontremos? ¿O cómo sería el proceso en caso de que tenga algunos resultados, digamos, no favorables? Bueno, yo lo que voy a hacer, digamos, como consejero de alguna compañía, es decir, vamos a analizar qué tiene su compañía registrada históricamente. Si Ujú. yo fuera un auditor, ¿cuáles cuentas me llamarían la atención y cuáles empezaría a solicitar información adicional a la que usted tiene como reportada y que declara bajo fe de juramento en las declaraciones de impuestos? Entonces, normalmente hablando de síntomas, cuando vemos síntomas tributarios que pueden ser generadoras de un riesgo, podemos ver cuentas a largo plazo, pasivos a largo plazo que no se liquidan, tanto que sean hacia terceros como hacia socios o entidades relacionadas que tengan que ver con financiamientos que no se liquiden y que estén ahí eternamente en el balance. Esto siempre va a llamar la atención ante un auditor y probablemente por ahí empiecen las preguntas, por ahí empiezan los riesgos. Y claramente entonces tenemos la posibilidad de empezar a limpiar de manera debida estas cuentas a largo plazo, tal vez capitalizando, tal vez llegando a un acuerdo con mi acreedor en una dación de pago, pero es fundamental primero revisar ese balance de pasivos para tener una clara radiografía de que ese pasivo es un pasivo real y no puede existir ahí tal vez una interpretación por parte del Ministerio de Hacienda que pueda demostrarme como un incremento injustificado de patrimonio. Ujú. Entonces, bajo ese esquema es que se empiezan a revisar cada una de las cuentas. También en cuanto a activos, si tenemos en contraprestación, ok, tenemos un pasivo, eso es lo que yo tengo que pagar, pero también puedo tener cuentas por cobrar a patrios relacionadas, que no se estén liquidando en el tiempo, que no esté cobrando intereses, que las tenga efectivamente en el balance hace años, no estoy generando ninguna utilidad por el préstamo que entregué en su momento. Entonces, bajo esta perspectiva, ya es un riesgo ante Hacienda en el momento en que yo tengo un activo y es una cuenta por cobrar y no ejerzo ese cobro contra el tercero. No cobro un interés, además tengo que haber pactado un interés de mercado. Entonces, todo ese tipo de cosas, primero vamos limpiando el balance y vamos haciendo preguntas. A partir de eso se genera un esquema de riesgos y es donde conviene que un tercero que ya tenga la experiencia en cuanto a fiscalizaciones o parte de Hacienda pueda advertirme cuál es la forma correcta para que ese balance no me genere un riesgo futuro y evidentemente oneroso para la compañía. Ujú. Pablo, sabemos que se han presentado muchísimos cambios a nivel a nivel tributario, como comentabas, o sea, ya tenemos un cierre no de solamente 12 meses, sino que este año particularmente va a ser más meses que tengo que considerar en mi presentación o declaración de renta. Y ¿qué impacto ha tenido, digamos, el tema de la pandemia con relación a este cierre? Tenemos algunos cambios a nivel de Hacienda que podamos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, me imagino que muchos oyentes se preguntan, bueno, cuando iniciamos el año era un panorama muy distinto al que tenemos ahorita de cara ya al cierre fiscal. Bueno, cuando se hizo el cambio de periodo fiscal a periodo fiscal calendario, nos sobraban 3 meses. Entonces estaba siempre la incertidumbre qué pasaban con esos 3 meses. Si se liquidaban por aparte, si se adicionaban al nuevo periodo fiscal y lamentablemente cualquiera de las dos decisiones tenía una repercusión importante a la hora de liquidar impuestos. Esta repercusión era que decía, bueno, evidentemente, si yo en un año voy a reportar 15 meses, que son, que esos meses incluyen dos, por así decirlo, 2 diciembres, voy a generar Ujú. un mayor impuesto porque voy a vender más, es decir, voy a tener dos cierres fiscales prácticamente dentro de un solo periodo, que normalmente en el uso comercial costarricense son los meses de mayor pico de ventas, digamos, en compañías comerciales. Entonces, se anticipaba que este año yo iba a pagar más impuestos. Lo que pasa es que nadie estaba advertido de que para febrero de este año íbamos a sufrir desde este febrero hasta probablemente el otro febrero las repercusiones
económicas Ujú. bastante agresivas que tiene como consecuencia los confinamientos. Entonces, ya tenemos un impacto real en nuestras compras y nuestros ingresos brutos. Tal vez esos 2 cierres de año se hayan consumido totalmente en el sentido de temas positivos, porque más bien fueron más meses de confinamiento que lo que me va a representar esas 2 ventas. ¿Qué Ujú. pasa? Las compañías tienen obligaciones con proveedores. Aunque yo no tenga un financiamiento, a veces yo me financiaba con por, obtener de mis proveedores un plazo de pago adicionado. Es decir, tenía facturas a 90 días, a 120 días, y ahí negociaba con mis proveedores. Y lo tengo de ambas partes. Ahora, lo que yo financiaba a mis proveedores, también se lo estoy financiando a los clientes. Ujú. Hay que tener en cuenta que también tuvimos solamente 3 meses de alivio en relación con el IVA. Y fue un alivio que se puede decir, fue un alivio relativo, porque si bien es cierto, nos dijeron, va a tener 3 meses en los cuales usted no pagar el IVA, siempre tendrá que liquidarlo. Y efectivamente el flujo de caja se ayudó, pero a fin de cuentas ese impuesto de sobrevalor agregado va a tener que liquidarlo a fin de año. Entonces ahí también tenemos una variable adicional que puede generar estrés en las compañías, porque si aplicaron el alivio fiscal de los 3 meses, se dejaron el dinero en la bolsa o incluso lo utilizaron para pagar otras obligaciones, ahora antes del 15 de octubre de este año tienen que hacer otra revisión si van a ser capaces a fin de periodo fiscal de hacer ese pago de contado, porque si no, tienen que acudir ante el Ministerio de Hacienda a pedir un arreglo de pago y evidentemente después de esa fecha ya no va a poder acceder a un arreglo de pago y le van a calcular multas e intereses si no cancela el 31 de diciembre. Entonces, hay variables importantes. También hoy se lo publicaba en la Gaceta el proyecto de ley que quiere otorgar otros 3 meses más de beneficio de alivio fiscal a los arrendamientos comerciales. Entonces ahí tendríamos otro alivio para los comercios, porque es razonable que si hemos estado cerrados prácticamente 6 meses, que el gobierno ceda un poco y nos diga, bueno, al menos 3 meses más, y serían agosto, septiembre, octubre, no pague el IVA ni tan siquiera lo liquide, sino que va a ser una exención sobre arrendamientos comerciales. Esto debería quedar aprobado en corto plazo, por lo menos darle a las compañías un poco más de flujo de caja para que puedan afrontar el pago de aguinaldos, que para todos es bien sabido que es una de las obligaciones que más impacto tiene en las organizaciones, porque el flujo de caja se ve terriblemente disminuido en diciembre con el pago de aguinaldos. Entonces, hay que tomar varias consideraciones, hay que tener una lista de prioridades de cuáles van a ser los pagos que yo voy a tener que realizar de manera obligatoria, cuáles no, y en cuáles puedo pedir un financiamiento adicional. Y hablando justamente de esto, ¿cuál es el comportamiento o qué debo saber sobre los pagos anticipados de renta? ¿Hay algún Bueno, cambio? Porque por eso sí, supuesto que los también ingresos es van a ser importante. muy distintos en comparación con mis últimos 2 años, quizás. Eso es súper importante. También con la primera corrida de alivio fiscal que nos aprobaron desde marzo de este año, teníamos una importante medida del gobierno que fue que el primer pago parcial de este año no lo cobraban, pero el segundo quedaba eliminado en el Mm. sistema. Es decir, ese pago no tengo que hacerlo, y eso fue una gran medida de alivio para los contribuyentes. Pero ahora hay que hacer otro pago en septiembre y otro pago en diciembre de anticipos de impuestos sobre la renta. La ley establece que si yo como contribuyente logro demostrar que no voy a obtener suficiente renta en un periodo fiscal y voy a tener pérdidas, puedo ir a solicitar de previo al vencimiento del pago parcial que se me anule esa obligación, que se me exima esa obligación para el periodo que anticipadamente solicito yo que se me considere para no pagar ese anticipo. Es Ujú. decir, si yo en septiembre tengo que hacer un anticipo de pago de renta, pero ya desde este momento sé que tengo pérdidas, yo proactivamente puedo hacer una gestión ante el Ministerio de Hacienda y decir, aquí están mis estados proyectados, el flujo de caja no da, el resultado no da, y en consecuencia no puedo hacer frente a una obligación de un pago que tan siquiera no voy a materializar en el futuro porque mi impuesto de renta va a ser cero.
pero debo de hacerlo anticipadamente. Si no lo hago anticipadamente antes del vencimiento, esa deuda me va a generar intereses y adicionalmente entonces voy a salir moroso en el sistema integrado tributario y probablemente si yo tengo con el Estado alguna negociación, licitación, con la caja, con las municipalidades, con el INS, con cualquier entidad estatal, si ellos sacan el resultado y no he pagado el pago parcial, no me van a conceder esa contratación y ahí voy a tener problemas para Claro. futuro porque entonces me van a suspender los pagos o incluso me pueden revocar una licitación. ¿Cuáles podríamos mencionar que son los errores más comunes que cometemos a la hora de hacer un cierre fiscal? Los errores más comunes son los ajustes que me hacen una variación significativa entre lo que yo declaro en IVA y lo que yo declaro en renta. Y es que también esta tiene una particularidad. El año pasado teníamos un IVA que inició a medio camino. Entonces, evidentemente, cuando yo inicio un periodo fiscal y a medio periodo fiscal me meten una obligación diferente, y esto que fue de manera incluso técnica importante, como fue un nuevo formulario del IVA, el tema de, también hubo una ley de moratoria en cuanto a intereses y sanciones, porque el mismo Estado se dio cuenta que cuando yo incorporo al sistema un impuesto nuevo, pueden existir errores no voluntarios que hagan que una empresa no liquide correctamente el impuesto. Ellos habían dado 3 meses para que las compañías hicieran un periodo de transición. Entonces, evidentemente, el primer año, que fue el 2019, que estuvo en vigencia el IVA, podían existir, si no es una ley escrita, tolerancias en cuanto a las diferencias. Entonces, digamos que cuando yo notaba una diferencia en el IVA y renta, no es lo correcto, pero puede existir tolerancia. Ahora, ¿qué pasa? Este periodo fiscal 2020 es un periodo fiscal completo para efectos del IVA. Entonces, es ahí cuando tenemos que tener conciencia de que haya consistencia en todos los datos, en las compras, en el costo de ventas, en los créditos fiscales, en la prorrata, en los inventarios, en las importaciones, y todo eso viene a repercutir y consolidarse en la declaración de renta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar muy probablemente? Hacienda va a correr una matriz de datos, va a sacar variables y va a comparar declaraciones y va a ser consolidados. No es un síntoma de muerte el tener diferencias. La muerte está en no saber explicar las diferencias, porque puede existir diferencias en cuanto a mi costo de inventarios relativas a mis compras del mes. Si las puedo explicar, es válidamente justificable. El problema está en no poder justificar esas diferencias. Entonces, ahí está uno de los puntos claves para que no tenga yo un problema en este periodo fiscal. Otro problema también y otro síntoma recurrente es cuando ya yo tengo pérdidas en varios periodos fiscales. Digamos que, ok, este año es aceptable tener pérdidas y tengo una pérdida porque mi negocio a nivel nacional, evidentemente, no solo yo perdí, sino también mis competidores. Pero una característica que Hacienda toma muy en cuenta a la hora de notificar una actuación fiscalizadora, y es que la compañía tenga periodos fiscales consecutivos con pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Yo este año lo tengo justificado con pérdidas, pero ¿qué pasa si el pasado tuve pérdidas y el antepasado tuve pérdidas? Y ahí entré en el scope de Hacienda y no solo me pueden revisar este año, sino me pueden revisar 19, 18 y 17 que todavía no han prescrito. Entonces, también es un tema de riesgo, no solo por lo que yo reporte este año, sino porque lo que yo reporte este año también me puede repercutir como una alerta para que Hacienda vaya a reportarme en años anteriores. Entonces, ahí también es un síntoma que debo revisar, y si lo cumplo, no es, si lo justifico correctamente, tampoco es un síntoma de muerte, pero es mejor hacer una revisión proactiva para evitar que ante una pregunta yo no pueda tener una respuesta que satisfaga los oídos y las expectativas de un auditor fiscal. Claro, por eso es tan importante entonces el tema de la planificación para considerar todos estos síntomas que menciona Pablo. ¿Cómo puedo empezar a planificar mi próximo año fiscal? ¿Es importante realizarlo de una vez o primero cierro este año, luego me vuelvo a reunir nuevamente con mi
asesor, ¿cómo sería ese proceso para que sea más fácil, digamos, estos cierres fiscales? Ya tenemos en este momento una presión en ambos bandos. Es como cuando hay un partido del deporte que sea y ambas escuadras tienen que estar obligadas a ganar. Entonces tenemos, aunque no somos antagónicos, tenemos un partido en la cual una parte es el Ministerio de Hacienda y otra parte son las compañías. Para nadie es un secreto el déficit fiscal que afronta el país y para nadie es un secreto que también las compañías no han tenido la operación comercial suficiente como para que haya una mayor recaudación. ¿Cuál es Ujú. la solución que buscaría el Ministerio de Hacienda y que ya ha iniciado con fiscalizaciones en todos los sectores? Y no nos sintamos en este momento perseguidos porque me acaban de notificar una fiscalización porque en el scope y en el universo de contribuyentes, estos meses y el mes pasado y han iniciado auditorías y ya Hacienda está sabiendo que si bien es cierto, este periodo fiscal no va a tener un ingreso por el año corriente, puede ir a perseguir años anteriores. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿cuál sería el takeaway para el futuro? Ya no podemos confiarnos en que estamos bajo la lupa o no del Ministerio de Hacienda porque recientemente nos han revisado o porque no soy una persona de interés, sino que cualquier persona se convierte en un sujeto de interés para el pago de impuestos. Tenemos muchos reportes que llenar, inclusive, bueno, para este periodo fiscal ya no hay la obligación de presentar la declaración informativa de proveedores y ventas, porque ya Hacienda tiene esa información. Entonces ya no hay forma de estar tranquilo en el buen sentido de la afirmación, porque toda la información la tiene Hacienda. Es un tema de que bajo una actividad fiscalizadora de escritorio salga mi nombre como una persona de riesgo, tal vez porque le vendí a un gran contribuyente, ya solo eso me hace objeto del reflejo del espectro de Hacienda. Es decir, ya me hago yo visible. Y ahí es donde tengo que tener conciencia, no por ser pequeño, sino tal vez por mi tipo de clientes, por mi tipo de ventas, por incluso por el IVA, por alguna diferencia en las importaciones, porque tengo actividades que se pueden considerar riesgosas, y riesgosas me refiero no a que sea delictiva, sino que solo el hecho de prestar esa actividad ya se considera riesgosa para Hacienda, como por ejemplo son otorgar financiamientos, captar recursos, vender bienes inmuebles. Ya esas actividades, Hacienda sabe que hay mucho dinero de por medio, son fáciles de revisar y por eso es conveniente revisarlas proactivamente. Bien. Antes de iniciar al bloque de consultas, me parece importante entonces recapitular cuáles serían los síntomas de esta radiografía que debo entonces estar alerta ya de manera resumen para que a quienes nos acompañan les quede bastante claro. Bueno, síntomas, yo como síntoma principal y en compañías, sobre todo locales, pondría uno de los principales es no he liquidado dividendos a lo largo de la historia de mi operación como empresario o como empresa. Entonces la pregunta es, cuando yo no liquido dividendos en una compañía y el socio tiene un nivel de vida en el cual consume, está localizado en el territorio costarricense, tiene tarjetas de créditos, tiene vehículos, tiene propiedades, pero casualmente nunca ha recibido un dividendo, entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo vive? ¿De dónde obtiene esa remuneración para poder sostener sus necesidades? Si solo tiene una empresa, entonces ahí la pregunta es, ¿está sacando dinero de la empresa sin pagar impuestos? ¿Por qué puede vivir sin obtener una renta de una empresa y no ha pagado dividendos? Ahí hay un síntoma. Entonces revisemos en nuestras compañías que los accionistas tengan otra fuente de dineros en caso de que yo no haya pagado dividendos, porque entonces la pregunta sería, ¿está sacando dinero de la compañía está pagando a nombre del accionista algún beneficio? ¿Está tal vez un vehículo, una casa, una propiedad a nombre de la compañía que no debe estar? Entonces, síntoma uno sería revisar esa parte patrimonial y fundamental con los accionistas. Síntoma dos, lo que les comenté anteriormente, hay cuentas por cobrar o por pagar a largo plazo que no se estén liquidando, no hay contratos de financiamiento entre las partes,
no hay pago al principal, hay un interés mínimo o un interés nulo, me refiero a interés en el porcentaje de arrendamiento de dinero, porque también hay que estar alineados con relación a cuánto debo cobrar yo en los financiamientos respecto a los intereses. Otro tema importante es cuando yo doy en especie beneficios, y ahora también lo comentábamos un día de esos con unos colegas, en relación con, por ejemplo, se está dando mucho el caso de patrocinar influencers Mm, en redes sociales y les doy 5 noches en un hotel. Entonces ahí está, el influencer me cobró eso y yo le dije, no le cobro, no le pago en efectivo, pero le doy un bien en especie. Si es así, el influencer tuvo que haber dado una factura y si no me dio factura, para el hotel no es deducible porque estaba entregando regalías sin un comprobante fehaciente. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas, cuando hay salidas de la empresa de mercaderías o servicios a título gratuito o por canje, hay que documentarlas. El canje es aceptado siempre y cuando esté debidamente documentado y ahora esa es la particularidad del IVA. Cualquier transferencia de servicios o bienes, aunque sea a título gratuito y yo lo considero una regalía, aplica el hecho generador. Y tanto aplica para el IVA como para el impuesto sobre la renta. Entonces hay que revisar todas estas partes que he canjeado. Ahora tal vez muchas compañías, y no hablo en este caso también solo de influencers, también hablo que por un tema de flujo de caja, yo le diga, bueno, no le cobro el alquiler y trabajo en una clínica, por ejemplo. Está un doctor en la clínica y me dice, bueno, no le cobro el alquiler, pero yo le doy la consulta médica de sus familias por no sé cuánto. Entonces hay un canje y ahí cada parte debe estar consciente de que hay una facturación o debe haber alguna facturación por concepto de regalías o pagos en especie o daciones en pago. Es otro síntoma que debemos alertar para este periodo fiscal. Y para otra importante actividad es, si yo reporto alguna pérdida este año en una transacción específica, es perfectamente posible, siempre y cuando tenga un objeto y razón de negocio. Entonces yo necesitaba sacar un vehículo de mi compañía porque necesitaba pagar un seguro para una necesitación. Vendí el vehículo más barato de mi costo en libros, pero porque más bien esa pérdida de valor de un activo me generó un ingreso o me hizo pagar una obligación que me es más beneficiosa que ese vehículo. Pero si yo se lo doy a un socio, lo saco a un valor de libros menor, también es importante revisarlo. Entonces también otro síntoma importante es cómo han sacado a lo largo de los últimos 3 años de la compañía los activos y si ese activo ha salido a nombre de un socio, de un tercero, si ha habido una venta o si no ha habido una venta, si aplica un IVA en la transacción o no, porque ahora inclusive cuando se vende un bien usado, uno debería cargar un IVA sobre esa venta. Entonces, digamos, todo ese tema son relevantes que debemos revisar y a veces yo entiendo que un gerente financiero tiene su expertise en el reporte financiero y está enfocado en el resultado de la compañía. El día a día te consume en el negocio, por eso siempre es importante acercarse donde alguien que esté enfocado en esas revisiones, porque tal vez yo no lo estoy viendo y no estoy alertando a mis accionistas sobre un riesgo, pero un tercero sí podría verlo y es conveniente en este momento, antes de que llegue Hacienda, hacer una actividad proactiva que cuando ya está Hacienda en la puerta, corregir algo porque va a ser imposible. Sí, es que esta parte me parece bastante interesante porque estoy segura que muchos se preguntan, bueno, con el tema de canje, y ahora lo hemos visto mucho, que es un comportamiento bastante típico en el tema de los hoteles, sobre todo que están acudiendo a los influencers, porque bueno, sabemos que estamos pasando una crisis también muy fuerte y bueno, esta es una manera, digamos, más accesible para poder promocionar mis servicios. Entonces, muchas veces queda la duda entre si tengo mercadería, puedo canjearla, pero ¿cómo hago con el tema de servicios? Bastante interesante en lo que Es mencionas porque importante no queda tan digamos que claro en la mayoría. sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo doy un servicio, y me voy a poner yo como ejemplo, soy abogado y voy a hacer un traspaso de un vehículo y la persona me dice, no le puedo pagar en efectivo, pero el servicio vale algo. Si me dan a cambio algo equivalente a lo que yo cobro, es como si fuera un ingreso para mí. Entonces yo tendría la obligación de hacer una factura, aunque no esté recibiendo el cash, porque eso que me están dando a cambio del servicio
es equivalente a un pago en efectivo. Entonces, ahí es todo un tema que es importante analizarlo y sobre todo, como decís vos, en este momento de histórico, comercial y económico en Costa Rica, el canje ha vuelto a estar otra vez de moda en Claro. relaciones comerciales. Muy bien, ahorita vamos a realizar una encuesta para ver el tema de, bueno, de estos síntomas y los invito a que por favor nos acompañen en la encuesta. Ya en un momento vamos a realizar el análisis a sus respuestas. En la pantalla Bueno, sale la encuesta, ahí sí acá tengo, pueden ver. muy bien. Uh-huh. Ahí pueden marcar las preguntas o ninguna o todas. Muy bien. Muy bien. Acá entonces vamos a dar un tiempo para que ahí llenen la encuesta. Por acá ya también hemos recibido algunas consultas, entonces creo que ya vamos a ingresar a la sección de las consultas. Okay. La primera consulta dice, estoy presentando pérdidas en 2 periodos fiscales, ¿cómo lo puedo justificar? Bueno, las pérdidas no se conciben bien en cualquier negocio. Es decir, si yo tengo un negocio que siempre me genera pérdidas, entonces la pregunta recurrente que cualquier persona normal me haría es ¿para qué tiene el negocio si solo le genera pérdidas? Hay que establecer que todos los negocios tienen una curva de rendimientos. No todo negocio, a no ser que sean puros servicios sin inversión, tienen un resultado favorable desde el año 1. Entonces, el año 1 es aceptable que tenga pérdida, el 2 tal vez, el 3 debería ir buscando la curva de equilibrio. Ahí es donde está la clave de buscar una asesoría correcta en el cual hagamos un benchmark de cuál es en mi giro de negocio la utilidad aceptable. Y aquí no hablamos de un estudio de transfer pricing como tal, porque a veces inclusive ni tenemos transacciones correlacionadas importantes, sino simplemente para saber cuál sería un margen de utilidad aceptable según mi actividad económica. Porque puede ser que yo esté haciendo algo muy mal o algo muy bien, tenga siempre pérdida y otra persona que hace exactamente lo mismo que yo tenga una utilidad radicalmente opuesta. Claramente, si Hacienda agarra los comparables y me revisa que todos mis competidores tienen ganancias y solo yo declaro pérdidas cada periodo, va a decir, voy a ir a revisar al que no está pagando impuestos. Y esa pérdida debe estar justificada en algo. Entonces, la pregunta es correcta. ¿Cómo justificarla? La respuesta tiene muchas vertientes y hay que analizar cuál sería el momento histórico en el que su compañía va a tener un resultado favorable. Vamos a ver, ¿cómo justifico el consumo de accionistas que no son asalariados y no reciben dividendos? Ahí está un accionista por sí solo no puede extraer de una compañía dineros a no ser de que por otra relación independiente le preste un servicio, pero no relacionado con su condición de accionista, sino, por ejemplo, una actividad empresarial separada de esta compañía. Otra forma es que el accionista realmente participe dentro de la compañía en toma de decisiones y sea parte de la junta directiva, y ahí sí le generamos el derecho de recibir alguna dieta en su favor. Entonces, al recibir dietas, claramente no relacionadas con su condición de accionista, sino más bien relacionadas con su condición de miembro de junta directiva y toma de decisiones, ahí puede obtener un resultado a su favor, un ingreso a su favor. El hecho también de pagarle viáticos a un accionista, estamos desvirtuando la figura de accionista. Un accionista no puede recibir viáticos de la compañía porque él no es un personero de la compañía, es un accionista y debería estar en la junta directiva recibiendo dietas y por ahí se le puede justificar algún viático, pero no
a un accionista per se recibir viáticos porque se entiende bajo una estructura operativa que no está tomando decisiones. Y si toma decisiones dentro de la compañía, pero no está en la junta directiva y más bien tiene un cargo gerencial, debería ser parte de la planilla de la compañía. Entonces, al ser parte de la compañía, de la planilla, perdón, de la compañía, debe estar recibiendo un salario y reportándolo a la Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda en caso de que exceda el monto mínimo exento. Ujú. Bueno, acá tenemos otra consulta. Dice, ¿cuándo aplicaría el tema de las dietas a accionistas? No aplicaría a no ser de que el accionista sea parte de la junta directiva. Entonces, bajo ese concepto, hay que reformar el pacto social y darle un cargo de presidente, vicepresidente, tesorero, vocal, pero que participe en asambleas de junta directiva. Una vez que participa en una asamblea de junta directiva y se toman acuerdos en esa asamblea, acuerdos reales, que se decida, por ejemplo, aperturar un mercado en la zona norte del país. Entonces, el accionista estuvo ahí, opinó y votó. Ahí se generó en su favor el pago de una dieta. ¿Qué me recomiendan en el caso de que hay financiamientos en favor y en contra de la empresa en la cual no he revisado la tasa de interés? Las tasas de interés y evidentemente ante la necesidad del flujo de caja que afrontamos a nivel mundial, no solo hablamos de Costa Rica, hay grandes fuentes de información y son los bancos centrales de cada país. Entonces, cuando yo establezco una tasa de interés razonable, cuando me ajusto a la tasa de interés comercial de las entidades bancarias adscritas al sistema financiero nacional. Evidentemente, tenemos una implicación en cuanto a esto. Cuando yo le presto a un relacionado, pueden existir algunos beneficios que evidentemente yo no le otorgue a un tercero. Y eso es donde empieza también la necesidad de documentar mediante estudios de precios de transferencia actividades de financiamiento recurrentes. Entonces, en términos generales, la respuesta corta sería buscar el interés comercial razonable del mercado. Si no me quiero apegar a eso, puedo modificarlo para arriba o para abajo, pero siempre tomando en cuenta ya un estudio de un tercero que me garantice que estoy dentro del rango aceptable por parte de la autoridad fiscal. Uh-huh. Por acá otra consulta dice, ¿qué pasa cuando el accionista es otra sociedad? ¿Ese dividendo pagaría renta? La nueva ley que entró en vigencia después del 1 de julio de 2019 establece una única forma en la cual el pago de un dividendo no está sujeto a la retención y es cuando ese dividendo se paga a una entidad costarricense que sea el accionista, evidentemente, y que ese accionista esté pagando impuestos sobre la renta por el ejercicio de otra actividad económica. Es decir, imaginemos compañía 1 y la compañía 2 está arriba. La 2 es dueña de 1. La 1 puede pagarle un dividendo a la 2 libre de una retención si la 2 también ejerce una actividad lucrativa en Costa Rica y paga por ella impuestos de renta. Si no, esta 2 no cumple esa condición, hay que hacer retención igual de 15% como de impuesto sobre los dividendos. Uh-huh. Muy bien. Si las sociedades tienen la misma actividad. Sí, no hay problema y evidentemente la ley no hace ninguna diferencia qué actividad debe tener. Lo que dice es que tiene que tener actividad económica. Muy bien. Por acá tenemos una consulta de Daniel Pereira y dice, buenas, si vendo con ganancia un vehículo usado, es decir, a un valor mayor que tengo en libros contables y este ha sido sujeto a depreciación, pero no me dedico a vender vehículos, las consultas son, ¿esta venta está sujeta al IVA o por ser bien inscribible ante el registro no está sujeto? Y la segunda pregunta es, ¿le aplicaría el título 11 de la ley 9.635 y se debe presentar declaración de ganancia capital que podría incluirse en la de 101? Sí, cuando yo pago el impuesto al traspaso de un bien inscribible, no puedo tasarlo también con el IVA. Entonces, digamos, ahí ya la pregunta 1 está contestada. En cuanto a la 2, si el activo está sometido a la actividad lucrativa de una entidad,
ahí tenemos un problema, porque la ley establece que ese activo, como estuvo sometida a actividad lucrativa, es decir, era un vehículo de la flotilla y yo lo vendí, ese activo tengo que adicionarlo a mi renta del periodo. Es decir, no es una ganancia de capital como tal, sino que la asumo como parte de mi renta a fin de año. ¿Qué sucede en el caso de una empresa cuyos colaboradores son contratados en su mayoría por servicios profesionales? Ahí es un ajuste clásico por parte del Ministerio de Hacienda y hay que revisarlo con lupa porque es una práctica recurrente que tal vez por una decisión empresarial yo decida tener parte de mi planilla por servicios profesionales y parte de mi planilla por planilla ordinaria ante la caja. Si yo estoy contratando a alguien por servicio profesional, es porque por la naturaleza de su desempeño laboral o profesional no tiene relación de dependencia conmigo. Es decir, yo no le instruyo órdenes, no le doy material de trabajo para que ejecute las obras, no tiene horario, no tiene correo de la empresa, no tiene uniforme de la empresa, ni nadie le está sancionando por llegar tarde a las oficinas. Entonces, digamos, si es independiente y puede estar bajo ese concepto de independiente. Pero en el momento en que yo ya lo traigo a mi compañía, le giro instrucciones, lo pongo a marcar tarjeta, lo pongo a tener un horario, le doy correo, le doy la computadora para que trabaje o le doy herramientas de trabajo, ese es mi trabajador y ahí estaría divirtiendo la figura. La otra pregunta no recuerdo cuál era. Por acá dice, ¿podríamos retomar las proyecciones para el otro año? ¿Se deberían esperar para hacerlas hasta el cierre del 2020? Las proyecciones, si nos aclara en relación con qué, porque hay diferentes proyecciones que se van a estar tomando en cuenta para este periodo. Una importante, bueno, es respecto a las tasas de interés, van a variar sustancialmente porque han existido temas de alivio fiscal, temas de moratorias en cuanto a los créditos, temas de periodos de gracia. Entonces, por ese sentido, las proyecciones tal vez haya que revisarlas a medio periodo del próximo año para ver cómo van a influir estos cambios en la tasa de interés de los préstamos. Entonces, ahí es donde se conviene consultar con una persona independiente que me haga un análisis de cuál sería el interés a aplicar en transacciones recurrentes. Y las proyecciones de gastos, que bueno, aquí nos aclara don Luis, efectivamente, hay que tomar bajo el mismo concepto que al yo conceder inclusive una disminución en mis ingresos porque estoy otorgando más crédito a mis clientes, eso va a repercutir en mis costos financieros y efectivamente hay que analizar si esa variación en costos financieros repercute en mi estado de resultados y las proyecciones. Yo, tomando en cuenta el tipo de negocio, analizaría este año cuál fue el impacto en el flujo efectivo de estos créditos no formales, pero comerciales que yo les di a mis clientes y repercuten de manera importante mi flujo de caja. Entonces, bajo ese concepto, sería más razonable inclusive acudir hacia un tercero, hacer un descuento de facturas que yo mismo estar financiando a las compañías que son mis clientes con una factura que me lo pagan a 120 días. Entonces hay que revisar toda esa parte de costos operativos. Acá por otro de nuestros canales nos preguntan qué aspectos debería considerar en una empresa nueva. Empezamos operación preoperativas este año. Cualquier gasto de organización es permitido de amortizar en el tiempo siempre y cuando la empresa no esté lista para ya tener su primera venta. Es decir, yo voy a abrir un restaurante, entonces empiezo a comprar todos los implementos, empiezo a contratar a las personas, pero no abierto al público, no tengo ni la patente. Eso se considera y lo voy sumando como un gasto operativo, preoperativo. Entonces, bajo el gasto preoperativo, yo registro toda la inversión en el momento en que estoy listo para abrir, es que puedo empezar a amortizar ese tema del gasto preoperativo y normalmente se hace durante 3 periodos fiscales consecutivos. Yo amortizo la inversión que hice antes del justo momento en que estoy listo para la venta. Sobre el cierre fiscal nos pregunta, ¿cómo justificar una transacción atípica, por ejemplo, una venta del producto a menos del costo debido a la situación del COVID
esto para tener flujo de caja? Una forma correcta de justificar por qué yo vendo un producto o un activo a menos de mi valor en libros solo para obtener flujo de caja, entonces la respuesta es obtener una certificación de un asesor financiero independiente, y lo mejor sería de un CPA, que me haga cuál es mi necesidad, que me certifique cuál es mi flujo de caja y mi necesidad de flujo de caja. Si este documento me comprueba que yo en este momento no requiero utilidad, sino que requiero liquidez, esa venta estaría justificada. Entonces, bajo esa percepción, no tendría problema en justificar por qué vendía menos del costo. Muy bien, creo que con esto ya no tenemos más consultas. De igual manera, si tienen alguna consulta posterior a la presentación, con mucho gusto pueden escribirnos y ahí muy amablemente les vamos a estar respondiendo. De igual manera, agradecer a Pablo, director de impuestos de Esfera Legal. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, como siempre, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, el correo es la herramienta más idónea para contactarme y correo es pgm@esferalegal.com. Ahí en la Por presentación nos acá, queda por acá y estamos directamente. compartiendo la pantalla. Bueno, por ahí tienen los datos de Pablo si quieren contactarlo. De igual manera, agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la transmisión. Para nosotros en AOD es muy importante como aliado de su negocio ofrecerles herramientas y espacios como estos para poderles ayudar en hacer crecer sus negocios. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.